la clase, ¿sí? Bien, entonces yo estoy compartiendo mi pantalla, espero que todos estén viendo. Solo estoy compartiendo el Excel. Quisiera saber si ustedes están recibiendo bien la imagen, es decir, eh, estoy en la pestaña donde acabamos el día de ayer, que fue la pestaña de temas. Eh, Creo que nosotros estuvimos viendo, quiero que me corrijan, por favor. Estuvimos hablando de los temas en cuanto a que la información que podemos tener en planilla puede tener un formato y ese formato puede estar realizado a través del panel de colores. Y ojo que cuando hablamos de colores de fondo, colores de fuente, y a partir de ahí, básicamente podemos entender que cuando ingresamos a un panel de cambios de color, tanto de fondo como de fuente, nosotros vamos a tener tres paneles: el panel de colores del tema, el panel de colores estándar y el panel de colores recientes. Le estuve mencionando nomás que los colores del tema eran los colores que están predeterminados por Excel. En realidad es un conjunto de colores principales. En este caso, los colores principales son los que se muestran en la primera línea, pero luego estos colores tienen sus diferentes combinaciones. Los más claros están arriba y van oscureciéndose. Él le llama con diferentes énfasis, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que son los colores base, pues llamarlo de alguna forma, que están en la primera línea, pero sus alternativas entre más claros y más oscuros. Estos son los colores que más se visualizan o que forman parte de la mayor parte de la paleta, ¿verdad? Cuando entramos a seleccionar los colores. Entonces, de ahí viene que si yo selecciono de esa paleta de colores del tema a los colores de la planilla que estoy formateando, estos colores pueden ser susceptibles a cambios rápidos en el momento que también yo ingreso a generar un cambio en el tema seleccionado. Entonces, pero el tema no es solamente color, ¿sí? El tema, aparte de ser un conjunto de colores, también tiene en cuenta a fuentes, ¿sí? Entonces, quiero que se entienda que estas primeras tres columnas que yo estoy viendo tienen colores no del tema, son colores estándares. Nosotros habíamos visto entonces que en la paleta de colores esta columna está con el color verde, la segunda columna está con el color amarillo, y la tercera columna está con el color, bueno, un poco ver cómo es lo que dice que se llama este color, azul claro, dice. En realidad, no sé, algunos lo conocemos como celeste, otros como magenta probablemente. Eh, Bien, y eso es lo que se está visualizando, que las tres primeras columnas están seleccionándose de los colores de la paleta estándar, ¿sí? Ahora, desde la cuarta columna hacia la derecha, yo puedo ver que los colores seleccionados son de la paleta de arriba, de colores del tema. La primera, perdón, la cuarta, la quinta, y así sucesivamente. A propósito, ¿sí? Porque vamos a poder visualizar que en cuanto no a colores, sino también a fuente, la primera columna tiene la fuente Arial, se puede ver, justamente que menciona, que se visualiza esa fuente. De hecho, voy a poner un ratito un recuadro para poder, cuando hacemos un repaso en el video, ver a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando yo me voy moviendo dentro de las celdas que ya están con los colores en las primeras tres columnas, puedo ver que Arial es la que está en la primera, Book Antigua es la que está en la segunda y Comic Sans es la que está en la tercera. A partir de ahí, las otras columnas tienen todas las mismas fuentes, pero para poder ser un poquitito más específico, quiero ingresar hasta el tipo de fuente, porque eso es lo que muestra ese recuadro rojo que estoy marcando ahora en la cinta de opciones. Si yo selecciono ahora esa lista, yo voy a tener visible a las fuentes, ¿sí? O los tipos de fuente. Pero cuando yo tengo visible a los tipos de fuente, lo que puedo ver es que también, así como los colores, tengo fuentes del tema y tengo todas las fuentes. Entonces, en fuentes del tema voy a ver que tengo a Cambria como título o la fuente para escribir títulos,
y a Calibri como cuerpo, ¿sí? O sea, diferencia entre título y cuerpo nada más, no hace eh, como en Word, por ejemplo, si de por ahí suelen usar Word, van a ver que Word sí tiene una partida de fuentes predeterminadas para título uno, título 2, título 3, texto normal, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso, Excel solamente diferencia la fuente del tema con dos tipos, que son para títulos y para cuerpo, y nada más. Y a partir de ahí tengo una lista de todas las fuentes que pueden estar instaladas en mi máquina. Ahora, entre máquina y máquina puede que no coincidamos con todas las fuentes, pero suelen estar las que más se utilizan, eh, como Arial, Verdana, Comic Sans, pero después de esas hay una partida y evidentemente puede variar de máquina en máquina, ¿sí? Entonces, simplemente para determinar eso, lo que quiero que se entienda es que estas tres primeras columnas tienen tipos de fuente que no son las del tema, porque ojo que cuando entré a ver la del tema era Cambria y Calibri, y si yo me vuelvo a pasear por la primera columna, Arial, Book Antigua y Comic Sans no forman parte de la gama de fuentes del tema, sin embargo Cambria sí forma parte, ¿sí? Cambria y Calibri eran, ¿sí? Entonces, al pasarme, digamos, por cualquier parte, excepto esas tres columnas de izquierda, de la A, la B y la C, tengo a ese tipo de fuente. Pero ojo que el tema no termina ahí, no termina en los colores y no termina solo en las fuentes. También tienen que ver con efectos en formas que ustedes puedan insertar en su planilla. Entonces, a propósito, aquí debajo de esta imagen se encuentra una forma, una cruz, un signo más, como quieran llamarle, es una forma que está insertada en ese lugar, y de hecho, para tener en cuenta, las formas se insertan mediante la cinta de opciones en insertar. Y en insertar yo voy a ver, dependiendo de la versión de Excel que tenga, en mi caso voy a tener que entrar en la que corresponde al botón ilustraciones, ¿sí? Pero puede que en la versión de la pantalla que ustedes tengan en su computadora muestre directamente estos botones que estoy viendo ahora que se desplegaron como imágenes, como formas. Este botón de iconos, por ejemplo, no teníamos en la versión 2010, 2013. Recién en la versión 2019 apareció 365 y 2019 son entonces incorporaciones que va haciendo Excel en la medida que va actualizando y mejorando las versiones. Modelo 3D, por ejemplo, tampoco yo recuerdo haber visto antes. Sí había una opción de Smart Art que también vamos a ver, que me permite utilizar o insertar formas tipo flujogramas, organigramas, para poder enriquecer un poco la visualización de los datos que tengo en mi planilla. Eh, pero ahora quiero centrarme en lo que son las formas, ¿sí? Entonces, si selecciono el botón de formas, puedo ver que estas son las formas que puedo utilizar para dibujar en mi planilla. De hecho, esa forma que ya está dibujada ahí en J18 a ver, creo que era esta. No sé si entre esta placa y esta de cruz, creo que es la cruz, ¿sí? De hecho, ¿cómo dibujé eso? Nada, le tuve que hacer un clic a esa forma. Él me muestra ahora el puntero del mouse con un más fino negro, una cruz negra fina. Y ahí es donde yo puedo ir a dibujar. Quiero que vean que tiene una forma dependiendo de qué tanto yo sostenga el puntero del mouse para poder dibujar. Y en el momento que yo suelto, deja, digamos, diseñado esa forma. Y ojo que siempre un objeto por encima de la hoja, pero en ese momento, cuando suelto, quiero que noten, voy a minimizar un poquitito, ahí está. Quiero que vean que tiene su propia herramienta, que es las herramientas de dibujo o las herramientas de dibujo, una pestaña adicional de formato, y ahí es donde yo puedo hacer varios cambios. Por ejemplo, el color de fondo. En este caso voy a seleccionar más un color diferente para que se entienda que yo puedo editar cualquier forma que inserte. Puedo cambiar el relleno, contorno, el efecto. Y cuando yo estoy hablando de que el tema también cambia efectos, me estoy refiriendo a esto, ¿sí? A los efectos. Si bien hay efectos preestablecidos para ver las formas, puedo ver lo tipo 3D, inclinado, con sombra, con bisel,
con un reflejo iluminado, etcétera, etcétera. Son opciones, accesorios, creo yo, ¿verdad? Para poder visualizar o dar realce a cualquier dato que yo quiera básicamente utilizar dentro de mi hoja. Entonces, a partir de ahí yo dejo a criterio de cada uno para poder hacer el diseño que se quiera hacer. Pero aquí lo que me interesa que puedan ver es que como estamos hablando de los temas y usualmente las personas utilizan Excel para poder darle un poco de color a su información. Entonces, dependiendo de qué necesidad tengan para cambiar, para hacer cambios rápidos de mucha información en forma simultánea, entonces lo que yo quiero que se entienda es lo siguiente, que aquellas celdas que fueron formateadas con colores del tema, con fuentes del tema y con formas van a ser modificadas en el momento que yo realice un cambio de tema, ¿sí? Entonces, y otra cosa más todavía, antes de hacer cambios, me voy a ir un poco más a la derecha, y a la derecha de la planilla, arriba, en la columna M, en adelante, quiero que noten que no hay nada, ¿sí? Un espacio vacío. Entonces, en ese espacio voy a ponerme a dibujar, ¿sí? Eh, ¿Cómo dibujo? Y ojo, no voy a dibujar una forma, ya hice la forma, digamos que, para que ustedes noten un poco cómo fue hecho ese dibujo, ¿sí? Entonces, lo que sí voy a hacer ahora, porque me parece interesante conocer, es cómo puedo, por ejemplo, insertar un organigrama dentro de mi planilla. Habrá gente que necesita mejorar un poco el aspecto de la información. Hay gente que se dedica a hacer eh, flujos de procesos, ¿sí? Y necesita una herramienta para poder realizar esos flujos. Hay gente que tiene que hacer el organigrama en la empresa, que está en recursos humanos y que tiene que básicamente desarrollar eso. O puede que esté preparando una presentación y en esa presentación necesite hacer un poco, digamos, algo llamativo. Entonces ahí es donde les voy a sugerir la utilización de esta herramienta llamada Smart Art. Smart Art es este botón que tengo acá. Ojo que en algunas versiones puede que aparezca solo el icono y no el título que tengo a la derecha. Entonces voy a tener que atender que esto está siempre en insertar. Insertar está en la cinta de opciones al lado de la pestaña inicio y dentro, y ahí puede diferir, digamos, en cuanto a que en algunos casos está dentro de ilustraciones, en otros está solo el botón, en otro a lo mejor no dice ilustraciones, sino dice otras cosas, puede decir forma de repente. Entonces, lo que necesito que ubiquen es este icono y este icono es justamente el que representa Smart Art. Pero como ustedes están viendo mi pantalla y pueden ver que a mí, aparte del icono pequeñito, me sale al lado un rótulo llamado o llamando el nombre de la herramienta y ahí sale un rótulo diciéndome que puedo insertar un gráfico Smart Art. Si yo selecciono ese botón, voy a ver que me aparece este panel y este panel muestra todas las opciones de dibujo, de flujograma, de procesos, de listas. Aquí, por ejemplo, puedo ir pasando uno a uno y voy a ir viendo todos los tipos diferentes de flujos o formatos prefabricados, por llamarlo de alguna forma, por Excel o predeterminados por Excel para que yo pueda utilizar y cambiarle los datos de adentro. Hay algunos que puedo insertar imagen, contexto, hay otros solo texto, puedo cambiarle los colores, puedo cambiarle las formas, pero como ahora mi intención es mostrarle por lo menos cómo inserto una jerarquía, en su tiempo disponible fuera del curso, ustedes pueden probar cualquier otro tipo de forma que se encuentre dentro de Smart Art, si es que encontraron. Si de por ahí alguien me dice, profesor, no encuentro por ningún lado, por favor ayúdame, me avisan nomás, yo le voy a dar una mano, ¿sí? Pero en este caso sigo mostrando cómo inserto un organigrama. En el momento de seleccionar, ojo que puedo seleccionar cualquiera de estos, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que ustedes están necesitando básicamente diseñar. Yo voy a seleccionar nomás el primero para no complicarme. El aquí hace una vista previa de lo que acabo de seleccionar y abajo muestra justamente en qué momento sería mejor utilizarlo. Como yo ya sé que este es el que quiero utilizar, directo le voy a dar a aceptar y ustedes van a ver que se inserta otra vez como forma por encima de la hoja ese diseño y a partir de ahí quiero que noten que también, así como esa formita de cruz que insertamos hace rato tenía su propia herramienta, Smart Art también tiene su propia barra de herramientas en la cinta de opciones. Ahora veo dos pestañas.
una de diseño y otra de formato. Y como verán, está de forma estándar el organigrama que yo puedo entrar a modificar. Acá voy a pedirle, vamos a armar, digamos, un organigrama con los nombres que ustedes me digan. Entonces, primera en la lista, al menos lo que yo veo acá, los que están conectados, es Paula. Paula, te voy a pedir un poco, vamos a crear una empresa nosotros y quiero saber cómo se va a llamar nuestro presidente. ¿Puede autonominarte vos o le vas a elegir a uno de los que están también conectados? Yo no sé si vos le veas a los que están conectados o solo yo Sí, le sí veo a los que veo. están conectados. Ok, ¿a quién le elegimos de presidente o de presidenta? Pío Fariña. Fío. Bueno, Fío Fariña. Vamos a ponerle nombre y apellido. Entonces, en la medida que yo voy cargando, él va ajustando la dimensión de las fuentes que yo voy usando. Bueno, gracias Paula. Fernando, ¿a quién le elegimos? Vamos a elegir ahora al asesor o al asistente o al asistente de la presidenta Fío Fariña. En este caso, ¿a quién le podemos elegir de todos los que están Paula, conectados? ¿A quién? Paula, A Paula. No sé si sí, escuché bien. Ok, Paula. ¿Cuál es tu apellido, Paula? Discúlpame. Oviedo. Oviedo, bueno, vamos a poner así. Paula Oviedo, ok. Bien, y ahora vamos a crear el primer anillo de Fío, ¿verdad? De la empresa, no sé, después le vamos a preguntar a Fío qué empresa. Bueno, ahora le vamos a preguntar qué empresa es lo que vos tenés, Fío, que sos tan importante y ser la presidenta luego. No sé si Fío puede hablar o no, o por lo menos me puede mensajear por el chat. De hecho, Fío, te pregunto quién va a formar parte de tu primer anillo. A ver, ahí está el chat. Disculpen, voy a abrir ahora. Hola, ¿qué tal, Fío? ¿Cómo estás? No sé si estuviste escuchando lo que dije. Quería nomás jugar un poco con usted en el sentido de que vamos a armar nuestra empresa y vamos a hacer su organigrama. Ya te eligieron presidenta. Ah, ok. Dale, tranquila nomás. A ver, ¿quién más está? Un ratito voy a mirar para abajo. Después de Fío está, ¿cómo se lee eso? 3x en 4. O está 3, 4 en 4, no. Eh, Vos sos Nelly, ¿verdad? 3XENT4. Mientras que Fío está decidiendo quién va a ser su primer anillo, nomás te pregunto. Está ahí disponible el chat si queréis entrar a comentar. El robot. ¿Quién es el robot? No sabía que hay un robot. Tres no sé qué, dice Fío. Ah, el robot va a ser tu... Ah, bueno, dale. Y le vamos a poner entonces como tu primer anillo. Vamos a suponer que va a ser tu... Bueno, si vos lo sabes que es un robot, entonces seguramente va a ser tu vice o tu gerente de administración o que algo por el estilo. Jazmín, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿A quién le elegimos para, no sé, vamos a suponer que el robot va a ser gerente administrativo? Ahora tenemos que elegir a un gerente de recursos humanos. ¿A quién le podemos poner ahí? Ah, en el área de informática va a estar el robot. Bueno. ¿Y Jazmín a quién le Eh, ponemos? Elegir a Andrea cualquiera. Gómez. Andrea, bueno, Andrea Gómez. Bien, ella va a ser la... Y ahora le voy a preguntar a Andrea. Andrea, no sé si vos podés intervenir con tu micrófono o con el chat. Hola, ¿Qué sí, tal? ¿Cómo estás? todo bien. Te nominaron para ser gerente de, no sé qué puede ser, ¿verdad? Gerente de planta. Y quiero que vos le nomine a alguien más para el último cargo del primer anillo de la empresa de Fío. ¿A quién le ponemos? Jazmín, Bueno, Jazmín Medina. Jazmín Medina, listo. Bueno, una vez que hicimos este organigrama, vamos a ver que yo puedo, de hecho voy a seleccionar un poco qué cambios puedo. A ver, si yo salgo de acá, tengo que salir a otro lado, ahí. Si yo salgo de ahí, puedo ver que quedó así tal cual se eligió. Están, digamos, los nombres, ojo que no puse ningún cargo, puedo ponerle también si quiero, ¿sí? Pero hasta acá es simplemente para mostrar que tiene esa forma, pero puede que esa forma no me satisfaga, entonces quiera hacer cambios y para hacer cambios sí o sí tengo que seleccionar y ver, digamos, las herramientas que tengo más arriba. Por ejemplo, puedo hacer cambio de colores. Puedo hacer la selección de una combinación de varios colores o de solamente una gama de colores. Entonces, no sé, a propósito voy a seleccionar uno diferente nomás.
y tengo entonces de esa forma, pero aparte puedo seleccionar los estilos de Smart Art que me dan, digamos, unas visualizaciones distintas, ¿sí? Ojo que puede que uno le guste más a otro, pero yo voy a seleccionar algo como para poder visualizar después los cambios que va a realizar el cambio del tema, ¿sí? Entonces, en este caso voy a seleccionar este. Selecciono este, salgo, me voy a pasar por la hoja y puedo ver que eso quedó como objeto por encima de la hoja, igual que esas otras dos formas. Pero ¿por qué hice estos cambios? Porque ojo que tiene colores, tiene formas y como todavía no me fui a mostrar cómo realizar el cambio de colores, lo que ahora sí voy a hacer es pasarme a la cinta de opciones en disposición de página y en disposición de página puedo ver al botón de temas. Me recuerdan un poco si nosotros, yo ya le mostré esto o no le mostré todavía, porque de repente yo me olvido, me confundo un poco. No, todavía. Bueno, ok. Si no lo vimos todavía, aquí lo que tenemos que decir es que el cambio de tema es un cambio masivo de formatos que va a afectar no solamente a esta hoja, sino a todas las hojas de este libro que tengan los efectos del cambio de formatos con esos colores, fuente y formas que en este caso le estoy mostrando. Entonces, a propósito, voy a ir a seleccionar eh, uno de estos, una de estas combinaciones que están disponibles y pueden ver ustedes que mi pantalla ya va cambiando, ¿sí? Si de por ahí, cuando ustedes hacen esta selección, yo ahora recién voy a seleccionar, bueno, voy a ver esta, ¿sí? Cuando yo selecciono esta, voy a tener un mensaje, pero a ver, para entender, si el libro de ustedes no tiene ninguna hoja protegida, este mensaje no va a salir y el cambio del tema va a ser inmediato, ¿sí? En este caso, él me está advirtiendo que yo tengo una hoja llamada validaciones dentro de este archivo que no puede cambiar con estos formatos porque está protegida. Él me dice justamente que tengo que ir a desproteger, dónde me tengo que ir, etcétera, etcétera, y me avisa que puede pedirme una contraseña. En este caso, yo le voy a decir que acepto lo que me está diciendo porque sé que tengo una hoja protegida. ¿Qué voy a hacer para ir a desproteger esa hoja? Voy a ir hasta archivo y en archivo, normalmente en información, tendría que aparecerme un botón similar a este. Es un candado, tiene una llave, dice proteger libro y a la derecha me hace una lista de cuáles son todas las hojas o si el libro está también bloqueado me va a salir ahí. Para entender, ojo que todavía no vamos a ver lo que es bloquear o proteger hoja ni libro, pero yo necesito que ustedes entiendan que esto es una opción de protección de datos que Excel también pone a disposición del usuario y te da la chance de poder bloquear la modificación de datos en una hoja o en todas las hojas inclusive, pero te da también opción de poner contraseña o sin contraseña. En este caso tengo la opción de desproteger lo que está protegido en la hoja validaciones y al desproteger él me dice necesito la contraseña. Entonces, en este caso en particular, y ojo que ustedes si están abriendo en sus máquinas este libro, también va a ocurrir lo mismo cuando ustedes van a pedir desproteger. Entonces la contraseña para desproteger en este caso es 123. Si escribieron 123 y le dan a aceptar, pueden ver que ahora ese libro, perdón, ese botón de candado no tiene ninguna lista. Por lo tanto, en ese momento, en información, yo voy a ver que no hay ninguna hoja protegida en este libro. Ahora sí puedo pasarme de vuelta a esa misma hoja a realizar el cambio del tema en este momento. Entonces voy a pasarme a la hoja temas, me voy otra vez a disposición de página, en el grupo de botones temas y el botón tema tengo de vuelta la chance de poder seleccionar. No recuerdo cuál era, este creo que era, sí. Y selecciono. Al seleccionar, ahora ya no va a salir ningún mensaje. Y lo que quiero que noten es lo siguiente, que no solamente cambiaron los colores de fondo, sino también cambiaron las fuentes. ¿Pero qué fuentes cambiaron? Cambiaron las fuentes de aquellas columnas o filas que no tenían la fuente del tema. Recuerden que nosotros veíamos hace rato la fuente del tema que eran Cambria y Calibri, creo que era, ¿verdad? Entonces, si ahora yo me pongo donde
no tendría que, o sea, en ninguna de estas primeras tres columnas voy a pasar a ver otra vez inicio. En inicio puedo ver que ahora la fuente ya no se llama como se llamaba hace rato era Cambria, ahora se llama Corbel. Y si yo entro dentro del tipo de fuente, voy a ver que ahora para título y para cuerpo, Corbel es la fuente del tema, ¿sí? Entonces, quiero confirmar con ustedes que acá empezamos a ver que hubo un cambio por la selección de un tema diferente del tipo de fuente por un lado. Por otro lado, si vuelvo a entrar en la combinación de colores, de paleta de colores, puedo ver que ahora los colores del tema ya no son los mismos que hace rato. Entonces, estos cambios responden a la configuración de ese tema en particular que tenía un nombre, si creo que decía algo de con bandas, algo por el estilo. Y si voy ahora hacia las formas, porque acuérdense que yo les dije que también cambiaban las formas, pueden ver que aparte de los colores de la forma, que no son los mismos, es como que algo cambió también en el diseño. Y ahora voy a ver mi organigrama. Mi organigrama hace rato salía en, creo que era violeta y naranja, y ahora ese violeta pasó a ser rosado, y el naranja creo que es un poco más oscuro, no sé. O sea, después podemos retroceder y podemos ir viendo eso. Entonces, a lo que vamos nomás, estos cambios de tema hicieron que rápidamente todo lo que estuvo configurado con colores del tema, ojo que pudo haber sido también fuentes del tema. eh, ¿Qué más? Colores, fuentes y formas cambiaron automáticamente, no así esas tres columnas que estaban configuradas con colores estándares. Para entender, nosotros antes de cambiar el tema habíamos visto que esa columna estaba con el color verde, pero de la paleta de colores estándar, esa no cambió. La del color amarillo, como estaba también en la paleta de colores estándar, tampoco cambió, y la que corresponde al celeste o al azul claro tampoco cambió. Las fuentes se mantuvieron siempre. La primera era Arial, la segunda era Vogue Antigua y la tercera era Comic Sans. Y otra cosa, todavía no me pasé a las otras hojas. Si me paso a por lo menos las hojas que ya estuvimos trabajando, ya estuvimos usando y que tenían también los mismos colores, porque a propósito tienen los colores similares, digamos. Este, por ejemplo, no cambió porque esta hoja tiene afectado el cambio de color con colores estándares, no con colores del tema. Entonces, para entender nomás, si tienen una partida de archivos y todos los archivos son formateados con colores del tema, todos y cada uno de ellos van a cambiar el aspecto, ¿sí? ¿Y para qué es lo que se usa eso? Me suelen preguntar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay empresas que en algún momento de su vida, digamos, eh, utilizan una combinación de color corporativo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y eso es lo que se visualiza en todos sus informes, sus planillas, sus presentaciones, etcétera, ¿sí? Pero en algún momento deciden cambiar su combinación de colores a otros, entonces esta sería una opción para hacer cambios rápidos y masivos de todo lo que se encuentra en un formato de estilo, por llamarlo de alguna forma. Pero como regla, tuvo que haber estado seleccionado con los colores fuentes del tema para que este cambio masivo sea, digamos, visible. Bien, una vez y ojo que esto de colores no solamente se registra en color de fondo, color de fuente, sino también en todo lo que yo incorpore que tenga color. Y ojo que puedo incorporar formas, ya vimos, los gráficos, puedo incorporar tablas dinámicas, porque ojo que cuando en algún momento hagamos tablas dinámicas, vamos a ver que esto, que también tendría que mostrarme una combinación de colores del tema, también cambia de forma automática. Entonces, Excel lo que se asegura es que trate de modificarse todo aquello que puede significar una pérdida de tiempo por parte del usuario para hacerlo manual. Entonces, de una sola vez hace todos los cambios con la finalidad de ganar tiempo, ¿sí? Bien, como estamos hablando del tema, quiero mostrarles nomás que no solamente el tema es el que se puede cambiar, porque vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que yo estoy usando, y de hecho ahora veo sombreado el tema con bandas. Yo puedo en realidad mantener el tema anterior, pero entrar a hacer cambios puntuales de un color, una fuente, un efecto, si es que quiero. De hecho, yo voy a hacer retroceder nomás, es decir, control Z es en el teclado, pero en el botón es haciendo clic en esa flecha que señala hacia la izquierda, que está al lado del disquete, que es para guardar. Si yo voy presionando esto, tendría que ver que en algún momento esos cambios que ahora estuve viendo tienen que desaparecer.
mientras que se descuelga mi máquina, ¿verdad? Pues seguramente hay mucha información que formatear, por eso tiene que hacer el cambio masivo de todas estas hojas. Creo que hay 50 hojas y todas ellas tienen formatos, entonces cuando se retrocede a lo mejor tarda en procesar. Vamos a aguantar nomás un ratito. Y una vez que vuelva a verse lo que hace rato veíamos normalmente, tendríamos que poder hacer ese cambio que les pedí. Ahí está. Entonces terminó de formatear todas las hojas y en ese momento puedo volver a ver cómo originalmente estaba este archivo, ¿sí? ¿Qué otro? Estos botones. Entonces, a lo que iban más es, yo puedo entrar en el botón de colores. Siempre estamos hablando del grupo de temas, ¿sí? Pero en la combinación actual, yo tengo esta combinación, que es la de Office 2007-2010. Y él me muestra solamente la primera línea que se ve arriba en el panel de colores del tema, ¿sí? Pero yo en realidad, aparte de tener ese tema, puedo hacer un cambio de colores. Entonces, en la medida que yo voy pasando por esta lista, él va a ir mostrándome ya en pantalla todo el cambio. Y ojo que ahora mismo es combinación de colores, nomás lo que yo estoy seleccionando, ¿sí? En el hipotético caso que quiera hacer esto, entonces, bueno, uno de ellos y punto. Pero ¿cuál sería el inconveniente si de repente no encuentro el color que quiero ver en mi, no sé? Y ojo que esto de colores es demasiado específico al gusto de cada uno, ¿sí? Puede que a mí no me importe tanto el tema de colores, ¿sí? Pero puede que por obligación yo tenga que saber cómo hacerlo y para no tener que hacerlo uno a uno, entonces le estoy mostrando una alternativa que está en Excel, pero que mucha gente no conoce, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, puedo entrar, si no tengo ninguna combinación de mi agrado, puedo entrar a la personalización de los colores. Si yo entro a la personalización de los colores, puedo ver, ¿se acuerdan de esa primera línea que aparecía con los colores base? Bueno, esa línea que aparecía acostada ahora aparece parada y con cada uno de los colores que estaban en esa línea. Entonces, acá es donde yo puedo jugar un poco en la personalización de esos colores. Y de hecho, en la medida que yo vaya cambiando, allá a la derecha tengo una muestra de cómo se verían esos cambios, ¿sí? Y otra cosa, una vez que yo cambio todos estos colores, puedo darle mi nombre. Y voy a hacer un cambio así, no sé, 3 colores no me voy a cambiar. Por ejemplo, texto de... a ver, este es el texto, a ver, este texto de la muestra muestra un color azul. Este azul voy a cambiar para que sea visible nomás. Entonces, yo puedo volver a seleccionar a los colores del tema o bien puedo seleccionar alguno de los colores estándares. Voy a poner un poco color de fondo amarillo para que vean nomás que cambió la muestra. Después, uno de los gráficos muestra columna en colores. Ese que está en rojo voy a seleccionar, que probablemente es este. Y a ese le voy a poner, no sé, para que vean nomás que se cambió, voy a ponerle un verde oscuro. El seleccionar verde oscuro, esa columna de la muestra que estaba en rojo ahora cambió a verde oscuro, ¿sí? Y después, a ver, al lila que está al lado, voy a seleccionarle y le voy a poner, no sé, voy a poner más para ver que se cambia, digamos, la información. Entonces, en ese momento, supónganse que yo tengo esta combinación de colores y en vez de llamarle personalizado, uno le llama a pic, no sé, pongo nomás cualquier nombre. En este caso le doy guardar y quiero que noten que en ese momento él va a mostrar mi combinación de colores, la que yo nombré, la que yo modifiqué. Y ojo que yo sigo usando el mismo tema, solo que entré a modificar el color. Entonces, si de hecho que ya se nota ese cambio, se produjo en todo el libro y si yo entro ahora en el botón que corresponde a colores de fuente o colores estándares, puedo ver que ahora de todas las columnas yo modifiqué 3, creo, ¿verdad? El verde fuerte, el amarillo y el negro que está más hacia la derecha son los que yo cambié y tienen mi nombre o el nombre que yo le puse. En este caso voy a ir a ver otra vez en disposición de página y en colores voy a poder ver que ahora hay una lista de personalizados y tiene el nombre que acabo de darle. Quiero saber si se está escuchando, si se está entendiendo, hay alguien que tiene alguna duda, me puede hacer saber sin problema, ¿sí? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bien, gracias. Sigo entonces. Voy a
Bueno, al pelo. Hasta acá ya sé cómo hacer el cambio de colores, ya entendí qué es lo que es un tema, pero tengo que tener previamente formateado y otra vez el formateo tuvo que haberse hecho con colores el tema porque si no estos cambios no le afectan para nada, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a ver es bien, vamos a suponer, no, ahí ese no me gusta, ese color, entonces quiero entrar a modificar. ¿Cómo se modifica? O sea, si yo selecciono otra vez acá la lista, él no me da la opción de modificar, solo seleccionando. Entonces voy a tener que hacer un clic derecho y ese clic derecho me va a dar la opción de eliminar si ya no le quiero ver nunca más o editar si es que quiero hacer algún cambio. Entonces ese, no sé, ese negro quiero que ahora pase a ser un color diferente. Entonces ahí vuelvo a entrar, vuelvo a ver mi combinación de colores, vuelvo a ver el nombre. Entonces el negro del énfasis 4 es el que quiero modificar y voy a entrar ahora en más colores. Más colores, recuerden que era la que me daba la opción de poder seleccionar colores estándar y también colores personalizados. El personalizado, yo podía inclusive manejar códigos de color en la matriz RGB o HSL, ¿sí? Entonces, en realidad puedo hacer clic nomás también acá y voy a seleccionar, no sé, un verde más claro tipo este verde, ¿sí? Y ojo que estoy seleccionando cualquiera nomás, le doy a aceptar y ese va a ser el color que va a fijarse ahora. Al darle guardar, él va a reemplazar el cambio del negro por el verde y ese es el que voy a estar visualizando. Entonces, de esta manera se realizarían ediciones de color. Ojo que de la misma forma puedo entrar a hacer cambios de fuente, por ejemplo. Entonces, en fuente lo que yo voy a ver son las diferentes combinaciones de fuente de título y texto o cuerpo, creo que decía, de las fuentes ya preestablecidas, ¿sí? Entonces, si alguna de estas fuentes son las que yo quiero que aparezcan en el momento de hacer la escritura, entonces puedo ir haciendo la selección y esas son las fuentes que se van a tener en cuenta, ¿sí? Bien, y así como estuve haciendo también cambios en colores y en fuentes, también puedo agarrar lo que tiene que ver con los efectos. Y ahora quiero que, antes de hacer este cambio, quiero que miremos más la parte del organigrama, ya que hicimos algo de eso. Entonces, un ratito, ahí, por ejemplo. Si miro el organigrama, en el momento que entro a cambiar los efectos, puedo ver que una selección de efectos diferentes va a hacer que cambie automáticamente en el momento que tenga que seleccionar. Entonces, esto es ya algo más de diseño, algo más de aspecto del formato, para ya una presentación de la información. Pero me resulta interesante poder mostrarles a ustedes cómo puede hacerse porque desde el vamos les muestro esto como para que cuando terminen de hacer algo en su planilla puedan tener esto en cuenta para los cambios masivos que se puedan realizar. Si es que tienen muchas hojas con estos formatos para llamar un poco más la atención, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, dicho esto, lo que quiero hacer con ustedes ahora es ver, bien, ahora ya entendí que temas abarca tres aspectos, colores, fuentes y efectos. Y si bien yo generé mi propio color, en realidad yo puedo generar una lista más larga, digamos. Yo solamente les mostré una. Puedo ponerle a PIC 2, a PIC 3, no sé, algo de verano, invierno, no sé, lo que se les ocurra, ¿sí? En este caso ahora veo cómo se elimina, porque así como hace rato creamos y editamos, yo también puedo pedir que se elimine, ¿sí? Entonces si le doy eliminar, él me va a hacer la consulta. Casi siempre cuando voy a eliminar algo en Excel, él me consulta si estoy seguro de hacer ese cambio, me pide que confirme y si fue un error le digo que no, pero si en realidad quise hacerlo, entonces le doy sí y eso va a desaparecer, pero él deja, a ver, y quiero mostrarles eso, ¿sí? Si yo me voy a la barra de colores. Él dejó esa combinación de colores, aunque yo ya la eliminé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que ir a seleccionar otra vez el que estaba hace rato. Recuerden ustedes que el que estaba hace rato era el que correspondía a Office 2007-2010. Al menos es el que yo les mostré. Pero de por ahí hay otro Office y pueden seleccionar o cualquier combinación que ustedes quieran, ¿sí? Ahora ya son libres de manejar, digamos, si esa es la necesidad, ¿sí? Normalmente el que maneja planillas en Excel y no le da tanta pelota a la parte de los colores. Digo, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero en el hipotético caso que así sea, entonces ustedes ya saben cuál es el secreto para hacer cambios de tema. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo la clase? ¿Se está pudiendo avanzar? ¿Por qué pregunto de esta forma? Porque ahora vamos a entrar Sí, en una profe. parte
interesantísima del curso que tiene que ver con fórmulas, ¿sí? Bueno, y ahora voy a hacer otra hincha pelota. ¿Y quién me compartió ayer su pantalla? ¿Quién fue? No sé si está hoy en la clase. Yo realmente no me acuerdo quién fue. Paula fue la primera que me compartió. Ayer fue alguien diferente a Paula, o fue Paula. Disculpen que no me acuerdo yo. Fui yo, profe, pero no me acuerdo el nombre de quién fue. Espera que ahí me está diciendo algo. Creo que fue Fío. Fío fue. Bueno, ahí Fío ya me confirmó que fue ella. Bueno, entonces ni a Paula ni a Fío le voy a pedir trabajar. Quiero trabajar con alguien más. ¿Quién se ofrece? Y si no se ofrece nadie, le voy a elegir yo, ¿verdad? No hay problema. A ver, alguien, algún valiente, alguna valiente. Que no sean Paula ni Fío, ¿sí? No se aprieten todo para poder. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién da más? Les prometo que el que se ofrece va a aprender muchísimo más que el resto, ¿sí? Anímense, gente. No importa si no hicieron los otros ejercicios, porque ahora vamos a empezar de cero la que tiene que ver con la pestaña fórmulas, ¿sí? Y va a ser demasiado importante lo que vamos a hacer con ese ejercicio, ¿sí? Bueno, ya que nadie se ofrece, pues no veo nada en el chat y nadie dijo yo, profesor. Entonces, hoy le toca, porque ya fueron dos mujeres, hoy le toca a Fernando. Fernando, fuiste elegido. Quiero que habilites tu... A ver, yo voy a dejar de compartir porque Sí, ahora profe. mismo yo no puedo, espera un ratito, dejar de compartir. Y quiero que vos ahora compartas tu pantalla. Quiero que abras tu archivo y vamos a ver justamente en esa pestaña de fórmulas en Excel, ¿sí? Esto probablemente no va a terminar hoy porque vamos a darle su tiempo a las fórmulas. Para mí es muy ¿Cómo le doy importante. compartir, profesor? Sí, te digo, ¿Cómo le doy compartir? en el Zoom, no sé si tu Zoom está en inglés o Sí, está en español. en inglés. En inglés. Si está en inglés, lo que quiero que notes es dónde está la barra de herramientas de tu Zoom. No sé si está hacia arriba o está hacia abajo. Abajo, abajo. Si está hacia abajo, quiero que notes que hay un botón verde que resalta lo en el medio, normalmente está, y dice Share. No sé si dice Sí, Share solo o dice Share Screen. Algo así tiene que share decir. screen. Ahí, vas a darle un botón y él te va a abrir un panel así y te va a mostrar qué programas tenés abierto ahora mismo en tu computadora. Y si solamente tenés Excel, vas a tener dos, pantalla y Excel, o va a decir Screen y Excel seguramente, y te va a mostrar el archivo que vos estás viendo, ¿verdad? Si es así, quiero que selecciones Excel y en ese momento de seleccionar Excel, creo que te tenés que ir a darle a aceptar allá a la derecha o Me sale abajo. un mensaje que dice Host Disable Participant Screen Sharing. Dice. Espérame un ratito. Discúlpame. Bueno, ahora le di cambié una propiedad. Quiero que ahora salgas de ahí y quiero que vuelva a probar. A ver Ahora sí. si... Eso, bien. Nada, estaba bloqueado nomás. Bien. Ya, ya, ya. Con esto quiero que te pases a la pestaña Fórmulas en Excel. Y en Fórmulas en Excel vamos a ver que la información está, digamos, en columnas, en varias columnas. Y acá vamos a empezar a entender ciertas cuestiones si es que todavía no lo entendemos o no manejamos. Eh, Quiero que hagas un zoom. A ver, viste que está en 100. Dale 120 por ahí al zoom. Allá en la esquina abajo tenés el zoom. Puedes ir a hacerle clic en el botón más o arrastrarle nomás. Ahora mismo él está dentro de tu hoja fórmulas en Excel. Está seleccionado el nombre. Eso, ahora se habilitó. Agranda nomás porque vamos a entrar a visualizar y quiero que todos miren en tu pantalla los operadores, ¿sí? Entonces, y acá antes de arrancar voy a preguntarle uno a uno. Paula, habilita un poco tu micrófono un ratito. Quiero preguntarte algo. Voy a conversar un rato con usted y después vamos a arrancar con este ejercicio. Sí, profe. ¿Qué tal vos con las fórmulas en Excel? ¿Usas mucho, usas poco, no usas nada? Sí uso ¿Qué, por ejemplo, mucho. más usas? Mm, Lo que te a acuerdes, ¿sí? ver. Bueno, uso la fórmula de sumar, restar y también las financieras. Ok. ¿Funciones usas, Paula? ¿Sabes lo que es una función? ¿Solés Funciones. usar o no?
¿Qué funciones serían? No, cualquiera, o sea, fuera de lo que es una fórmula que vos generás, o le pones el operador para poder resolver una fórmula, puede que también uses, no sé, por ejemplo, cuando hace una autosuma, esa es una función que dice suma y entre paréntesis selecciona las celdas que querés sumar. Esa, por Ah, ejemplo, es una sí. función, ¿sí? Entonces, lo que pregunto nomás, como para saber un poco ustedes que están haciendo el curso, si ya tienen experiencia en el uso de fórmulas simples, complejas, con funciones, etcétera, ¿sí? Por eso nomás te hago esa pregunta. Entonces, Sí, utilizo las funciones también. bueno, perfecto. ¿Funciones financieras también? Así Sí, tipo van, TIR, no sé, valor actual neto, esas cosas también. sí, Bueno, sí. fantástico, Paula, gracias. Fernando, ¿vos Sí, qué tal está profe. con el tema de las fórmulas? Y poco. Algo ¿Poquito? sé. Sí, pero Bueno, no utilizo mucho. bueno, fantástico, excelente. Jazmín, vamos a hablar un poco, Jazmín. Hola, profe. ¿Vos qué tal con las fórmulas, Jazmín? Y yo más bien lo básico lo que uso, ¿Y qué, por suma, ejemplo? resta, Ah, y funciones, eso multiplicación. no, ¿verdad? Funciones no, algo así Bueno. más complicado no. Perfecto. Fío, a vos te tengo que leer en el chat. Espera un ratito, voy a ver. ¿Dónde se fue mi chat? No sé dónde se fue mi chat. Para verle a Fío. Acá está, chat. Eh, Fío, ¿estás? Quiero saber más o menos cómo te va con las fórmulas. ¿Usas mucho? ¿Usas poco? ¿No usas nada? Si suele usar, ¿qué es lo que más usas? Mientras que Fío escribe, porque ella va a escribir en el chat, le voy a preguntar, 3XENT4, ¿estás? Igual nomás si vos entraste a mirar y estás mirando ahí. Si sos robot, igual nomás también si querés entrar a participar. Después, ¿quién está? Andrea. Entre que el robot me responde, Andrea, puede entrar vos a contarme un poco cuál es tu situación en cuanto a fórmulas, ¿sí? Lo que más uso es lo más simple, que es sumar, multiplicación y división. Fantástico. Excelente, bien. Dice Fío, cuando uso Excel suelo usar los aritméticos lógicos y no sé si son las funciones los que son de distribuciones, pero no me acuerdo. Ok, sí, tendrían que ser. Está bien, siempre tenés que hacer lo que te dicen, Fío, siempre que no sea algo malo, ¿sí? Bien, entonces, gracias por participar a todos. Ahora vamos a centrarnos en lo que voy a tratar de transmitirle de lo más fácil a lo más complicado, ¿sí? Y no siempre vamos a llegar a lo más complicado de todo, pero sí van a ver, van a poder notar que hay algo más fácil de entender y hay algo un poco más complicado de, no de entender, pero sí de hacer probablemente, ¿sí? Entonces, si miramos esta pestaña o fórmulas en Excel, vamos a ver que en la columna A aparece una lista de los operadores. Los operadores son aquellos símbolos que se pueden escribir en el teclado que se pueden utilizar dentro de una fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en color azul están todos aquellos operadores que tienen el nombre de operadores aritméticos o matemáticos. Estos operadores utilizados en fórmulas normalmente dan, si no te dan como resultado un error, te tienen que dar un resultado numérico, ¿sí? Puede ser número entero, puede ser decimal, puede ser fraccionario, puede ser porcentual. O sea, ya va a depender en qué formato vos estás poniendo a la celda donde está la fórmula cargada para que ese resultado tenga, digamos, ese aspecto. Pero fuera del formato, él siempre va a tratar de representarte en un número como resultado de esa fórmula o de la fórmula que utilice estos operadores. Los que están en color rojo son operadores de lo que se conoce en Excel como operadores lógicos. ¿Y qué serían los operadores lógicos? Son operadores que también pueden usarse en fórmulas, pero los resultados de las fórmulas que usan estos operadores no dan como resultado un resultado numérico, sino bien un resultado lógico.
y el resultado lógico que puede aparecer son solo dos. El primero, si la prueba lógica, y ojo que vamos a hablar de esta manera, porque así habla Excel o así está en la ayuda de Excel, cuando la prueba lógica se produce, ¿y qué es lo que es la prueba lógica? Una comparación de dos, y ojo que pueden ser dos números cargados manualmente, o puede ser un número cargado con otro dato, y ojo que no siempre son solo números también, eso también hay que entender. Para poder tener una respuesta lógica, no necesariamente deben ser números, en este caso pueden ser número y texto, texto y texto, lógico y texto, no sé, puedo comparar lo que quiera. Es una comparación que hay que hacer y en esa comparación uso estos operadores, ¿sí? Enseguida vamos a entrar al uno a uno, pero hasta acá quiero que diferencien por color, ¿sí? Entonces, repito, entre los de azul son resultados numéricos. No pueden dar resultados de texto, ¿sí? Solo numéricos. Entre los rojos no pueden dar resultados numéricos ni de texto, solo lógicos. Y los lógicos son o verdaderos si se produce la comprobación o falsos si no se produce la comprobación. Enseguida vamos a hacer un ejercicio para entender, ¿sí? Luego están aquellos que están en violeta o en lila, ¿sí? Y estos son operadores de texto, ¿sí? Estos operadores de texto se incorporan a las fórmulas en Excel para poder darme un resultado de texto, ¿sí? Estos, si no te dan error, siempre digo eso porque a veces si cargo mal un dato puedo tener un error como resultado y fuera de lo que puede ser un error, si uso estos operadores, normalmente yo tengo que ver una respuesta de texto como resultado de esa fórmula. Y por último, veo que hay unos, si baja un chiquitito más, por favor, Fernando, la fila 22 y 23 nomás, son dos nomás. Esos que están en color naranja son operadores que Excel le llama de referencia. ¿Y qué es lo que significa de referencia? Que forman parte de una fórmula y normalmente pueden ser fórmulas simples o complejas como funciones. Típicamente están en las funciones, pero ya enseguida vamos a ver que no solamente las funciones se escriben para poder determinar ciertas diferencias cuando se usan estos operadores, ¿sí? Bien, dicho esto y la diferenciación de colores, vamos a entrar en el uno a uno. Quiero que ahora te vayas en el primer operador. Quiero que vean que el símbolo es igual, tiene un nombre o la operación que reproduce, y en este caso el es igual para Excel es importante porque siempre es el que aparece al inicio de una fórmula. Y si tiene que aparecer al inicio de una fórmula, yo voy a tener que generar de esa manera, digamos, la información. Quiero que hagas lo siguiente, Fernando. En la columna E están las fórmulas que ya están cargadas, ¿sí? Pero yo quiero que borres esas fórmulas. Es decir, desde el valor 300, quiero que selecciones Control Shift, flechita abajo. Control Shift, flechita abajo, y tiene que seleccionar toda esa columna bien. Y le vas a dar suprimir o delete, ¿verdad? Depende en qué idioma está. Bien, ahí desapareció la información de esa columna. Y acá vamos a empezar a hacer uno a uno. Si ustedes, gente que no tienen compartida la pantalla como Fernando, quieren hacer este ejercicio en sus propias computadoras, con su archivo, pueden hacerlo también si quieren, con la finalidad de que puedan ir viendo nomás cómo se hace la escritura de ese operador en su máquina y no simplemente ponernos a mirar. No tengo ningún problema también que lo hagan así. Para eso que tienen el teléfono, por ejemplo, no hay problema. Y después pueden practicar. Pero acá vamos a ir viendo cómo arrancamos el tema de los operadores en fórmula. Entonces, y ahora quiero que habilito otra vez tu micrófono, Fernando. Te voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo normalmente vos arrancás una fórmula en Excel? Y puede ser es igual. Puede ser. Entonces, si es igual lo que vas a escribir, ¿cómo se escribe es igual en tu computadora? Shift y la tecla es igual. Bueno, métele un poco, escribe un poco. Solamente es igual. Está luego pintado el es igual, Está entonces en ese nomás inglés. presionar, ¿verdad? Excelente. Sí. Ojo que en otras máquinas puede no estar, digamos,
apareciendo en esa tecla, entonces tengo que ponerme a buscar. ¿Y en dónde aparece el desigual? Normalmente si mi teclado no tiene la ñ pintada al lado de la L, pero yo quiero escribir desigual y mi desigual aparece del 0 del teclado QWERTY que está arriba de la O, 2 teclas a la derecha suele aparecer pintado el desigual, pero yo presiono esa tecla y no me aparece el desigual. Entonces normalmente cambiado a teclado español, ese teclado es Shift 0, ¿sí? Entonces si presiono Shift 0, ahí recién voy a ver que aparece ese operador, pero no importa, quiero ver aparecer ese operador para entender que puede arrancar la fórmula con el desigual. Entonces escribí otra vez el desigual, quiero que seleccionemos ese 100 que está ahí al lado. Y ojo que acá vamos a empezar con algo clave en Excel, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pude pedirle al 61 también, dice Fío. Al 61, cierto Fío, al 61. Y ojo que acá Fío dijo algo clave. ¿Por qué? Porque va a haber veces, de hecho cuando lleguemos al azul, ese que está en la fila 10, vamos a tener un problema ahí con ese en algunas máquinas, ¿sí? Y si tenemos problemas para escribir algún símbolo, vamos a ver cómo podemos reemplazar la escritura de ese símbolo. Y una opción es esto que está mencionando Fío. Esto de presionar la tecla Alt con una combinación de números se reconoce como el cifrado ASCII, ¿sí? Cifrado ASCII. Como tarea le puedo dar qué significa ASCII, ¿verdad? Porque yo en realidad nunca investigué, sé nomás que se llama cifrado ASCII. Y el cifrado ASCII no es otra cosa que una combinación de números con ayuda de la tecla Alt, que en el momento que yo presiono esa combinación, la tecla Alt y esa combinación de números, él me va a mostrar un carácter de todos los caracteres que pueden ser impresos, ¿sí? No digo lo que pueden ser escritos, sino que pueden ser impresos, porque yo puedo escribir de diferentes formas, a lo mejor con teclado, a lo mejor con combinación de código, pero que puedan salir en una impresora, ¿sí? Bien, fuera de eso, ya lo que iba a explicar es el tema de, yo puedo hacer fórmulas con datos cargados manualmente, es decir, en vez de decirle a Fernando que seleccione la celda de 100, yo le pude haber dicho nomás, Fernando, después les igual escribí número 100 y suma más 200 y entonces tendría que haber salido 300, sí. Pero Excel es algo más que, y yo suelo comparar siempre Excel con una calculadora. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la fórmula en una calculadora, a la calculadora yo no le voy a escribir es igual porque no es una computadora, pero voy a empezar a escribir el número y si ese número en la calculadora es 100 y voy a escribir 100. Pero después si quiero sumar voy a escribir el más y por último el otro número que quiero sumar y ahí voy a escribirle 200 y cuando quiero saber cuánto es 100 más 200 voy a apretarles igual y ahí recién tengo el resultado. Entonces a lo que voy nomás es, en la calculadora cuando yo quiero hacer una operación no me queda de otra que escribir el número. En Excel, sin embargo, no es esa la única alternativa. Yo puedo hacer la escritura del número con es igual al principio y al terminar de escribir los números y los operadores adentro, yo al darle enter voy a tener el resultado. De hecho, Fer, antes de seleccionar ese 100, quiero que escribas a propósito, en vez de D5, quiero que escribas 100 y escribas más y le des 200, todo escrito, ¿sí? Entonces, hacer esta escritura es usar Excel como calculadora. Y no digo que no está bien, pero Excel es mucho más que esto, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero nomás es que si la información que escriban en sus fórmulas ya no está en otra celda, y bueno, ahí no tienen otro remedio de escribir manualmente, pero si está, sería mejor que lo referencien, que hagan referencia a esos valores, ¿sí? Entonces, le pedí nomás a Fer que escriba manualmente 100 más 200 para entender que el resultado es 300. Pero ahora voy a pedirle que en vez de escribir, que seleccione las celdas que contienen esos datos. Entonces va a hacer clic en 100 y se va a ver que en la fórmula no va a aparecer el valor de esa celda, sino la referencia de esa celda. Y hay que entender que la referencia es la columna D y la fila 5. Por eso veo esa combinación de letra y número, ¿sí? Bien, hasta acá estamos. Más. Y ahora el 200 que está debajo del 100. Al hacer clic de vuelta, yo voy a ver que ahora esa letra es igual, pero el número es diferente y automáticamente él me cambia de color. Probablemente si sumaba 100 más 100, y de hecho quiero probar un poco eso, Fer, en vez de seleccionar de 6, quiero que vuelva a seleccionar de 5. Quiero saber nomás si él me va a mostrar diferentes colores para una celda y normalmente no.
aunque le vuelva a sumar 3, 4, 5 veces a D5, él siempre me va a mostrar todo en un color nomás. Entonces, ¿para qué? Para que visualmente yo vea cuál es la celda que se está usando en la fórmula. Entonces, como seleccioné una celda diferente a la anterior, entonces él me va a empezar a cambiar los colores para poder hacer una identificación visual rápida, digamos, en la pantalla, siempre y cuando estén dentro de esta pantalla que estoy viendo, que no sea que uno esté más lejos en otra hoja, ahí sí ya va a ser diferente. Yo voy a ver el color en la fórmula, pero no le voy a ver a la celda si no está en esta pantalla. Esas aclaraciones, detalles nomás son lo que estoy aclarando, pero son importantes de entender bien. Entonces, y otra cosa, no necesariamente tengo que hacer el clic en la celda. Si no sé por qué, no puedo irme a hacer clic porque no funciona bien mi mouse en ese momento, yo puedo hacer la escritura de la coordenada. La coordenada es la letra y el número, ¿sí? Entonces, ahora te voy a dejar que borres el 5 y escribas el cipher. Y en ese momento va a ser de 5 más de 6. Y al ser de 6, al darle enter, vamos a ver que el resultado es el mismo al que nosotros escribimos, digamos, hace rato. Bueno, acá ya quiero empezar, si bien no es todavía el momento, yo ya quiero empezar a mostrarle una propiedad de Excel. Que si bien yo hice una fórmula que originalmente muestra la suma de 100 más 200, haciendo referencias de celda, ¿qué ocurre si yo copio esa fórmula abajo una vez nomás? Entonces, todos juntos vamos a ver lo que ocurre. Quiero que copies esa celda o que arrastres como vos quieras, pero que esa fórmula aparezca copiada abajo, por favor, Fer. Bueno, atiendan que bien. Este es el concepto de copiado de fórmula, ¿sí? Si yo copio una fórmula que está referenciada a celdas dentro de la hoja, si el copiado fue para abajo, la información que originalmente estaba puesta en las celdas 100 y 200 ahora bajó en la cantidad de celdas que yo bajé también esa o copié para abajo esa fórmula. Entonces, este es un concepto muy sencillo, pero para algunos es medio complicado cuando no se está en el día a día de formulación. Por eso lo explico de esta forma. Entonces, quiero que ahora entres en el resultado de 500, por favor, Fer. Donde ahora dice 500, quiero que hagas doble clic como para que se vuelva a ver la fórmula, y esa es una propiedad también de la celda en Excel cuando yo tengo fórmulas, que si quiero ver la fórmula en esa celda yo voy a tener que hacerle doble clic. Si no le puedo hacer doble clic porque el mouse no funciona siempre, yo le descompongo al mouse, ¿sí? En este caso no anda el mouse, entonces con el teclado sería la tecla F2, y ojo que dependiendo de tu teclado, en algunos casos va a ser directamente F2, en otros casos va a ser FN F2, ¿sí? El F2 va a ser la tecla que va a acceder hasta la fórmula que está escrita en esa celda de forma o con el teclado, ¿sí? Bien, de las dos formas, ya sea con doble clic con el mouse o F2 con el teclado, yo voy a ver que esta fórmula me muestra ahora que ya no está más sumando el 100 con el 200, sino que está sumando ahora el 200 con el 300. Entonces, ojo que esta es una propiedad a la que se le llama o a la que distingue los tipos de referencia. ¿Qué quiere decir el tipo de referencia? Que al hacer la referencia a la celda, yo veo que él dentro de la fórmula me muestra la letra y el número de las dos celdas sin un símbolo que va a ser diferente. Y en este caso todavía no me voy a centrar en ese símbolo, pero al darle Enter otra vez, y de hecho quiero que vuelvas a presionar F2, porque al darle Enter él baja al 700 y al presionar F2 va a ver cuál es la fórmula del 700. Y en este caso puede que tengas que, o doble clic nomás, o FN, ojo. La tecla FN es la que está al lado, a la izquierda de la ventanita de Windows que está en el teclado. Entonces a lo mejor tiene que ser FN F2 para que te pueda acceder con el teclado. De por ahí. Tiene que ser FN F2 o FN Shift F2. FN. No, sin Shift. FN con el F2 nomás. Prueba un poco a ver si accede. Primero FN y después F2. Eso era. Probablemente ahí entró. Entonces, sí. para que vos habilites tu línea, la primera línea de arriba de tu teclado, que normalmente tiene primero el escape y después F1, F2, hasta F12, vas a tener que utilizar FN. Cuando la tecla está compartiendo F1 con, yo te muestro, te digo lo que veo en mi teclado nomás. En mi teclado, por ejemplo, F1 comparte con un parlante que se, o sea, para silencio, ¿sí? El F2 con un parlante que disminuye el volumen, F3 con algo que aumenta el volumen, F4 y así sucesivamente. Dependiendo de la marca de la notebook, él intenta hacer
que una tecla sirva para dos cosas, pero para que yo pueda decirle a él cuál de los dos quiero que ahora se active, él me presenta esa tecla Fn. No está nomás junto con las teclas F1 al F12, sino que está hacia abajo con la finalidad que yo presione esa tecla y al presionar, entonces él hace la otra opción de ese teclado que está compartiendo dos funciones, ¿sí? Nada más que eso para aclarar, porque suele ser también un motivo de retraso en el momento que quiero avanzar. Por eso nomás entonces les comento este tema del FN para aplicar en algunas notebooks con la fila de funciones de teclas que son FN, F1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Bien, una vez que estoy viendo, y ojo que hasta acá lo que quiero que se entienda es que originalmente mi fórmula sumaba 100 más 200, pero cuando me procedía a copiar hacia abajo, él empezó a bajar también las referencias de las celdas originales, entonces estoy empezando a obtener resultados diferentes por el hecho que debajo de 100 y 200 también tengo datos diferentes que sumados estos dan resultados diferentes al original. Entonces acá lo que quiero que se entienda es, a esto se le conoce como referencia relativa. ¿Por qué es referencia relativa? Porque es relativa a la dirección del copiado o a la dirección del pegado, si quiero decirle de ese modo también, ¿verdad? Entonces, como yo le obligué a Fernando a copiar hacia abajo, entonces las referencias van bajando hacia abajo. Pero si yo le obligaba a arrastrar hacia la derecha, esas referencias iban a irse hacia la derecha. Y así hacia la izquierda, y así hacia arriba, y sucesivamente. Entonces, cuando yo hago referencia de fórmula y tiene esa característica de que al copiar él también va moviendo las referencias originales, estamos hablando del tipo de referencia relativa. Eso después vamos a volver a practicar, pero acá quiero mencionar porque es una propiedad cuando hablamos de formulación. ¿Me estuvieron escuchando bien? Quiero saber si no se entrecortó, si no hubo alguna confusión o algo por el estilo. Para mí es clave que ustedes entiendan esto. Por eso nomás hago esa pregunta, ¿sí? Sí, profe, súper bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, perfecto, Sí, se entiende, perfecto. profe. De lujo, de lujo. Bien. Quiero que ahora borremos el 500, el 700 y el 403. Vamos a dejarle al 300 nomás. Entonces, quiero gente que entiendan que ese es igual, es el iniciador de una fórmula. Por lo tanto, es el primer operador que les presento, ¿sí? Después de ese, puedo prescindir en realidad del es igual también y puedo empezar a generar una fórmula también con el más. Entonces, vamos a probar un poco si es cierto lo que les digo. Quiero que te ponga debajo del 300. Y debajo del 300 quiero que empieces escribiendo más en vez de desigual. Entonces va a ser más y quiero que seleccione el 200 ahora. Puedes seleccionar haciendo clic o escribiendo o inclusive te puedes mover también con las teclas de dirección. Entonces cuando vos empezás escribiendo un símbolo operador o es igual o más, si te moves con flechas, él también va a empezar a moverse para buscar cuál es la celda que querés básicamente seleccionar. En este caso 200 y quiero que vuelvas a presionar más porque vamos a sumar más 300 ahora. Ahora sí va a ser 500 el resultado, pero quiero nomás mostrarles que si empiezo mi fórmula con más y le doy Enter, quiero mostrarles que el resultado es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque él entiende que la fórmula se inició con un operador válido para arrancar una fórmula y esos son 3. Ojo que hasta acá es igual al primero, más es el segundo y enseguida viene el tercero, ¿sí? Pero si le doy Enter para confirmar la fórmula, voy a ver una peculiaridad de Excel que me muestra el resultado, pero si yo entro otra vez a la fórmula, voy a ver que tengo a un es igual que yo no escribí originalmente. Entonces, por convención, se estableció que ante el inicio de una fórmula con un símbolo diferente al es igual, que en este caso fue más, el símbolo es igual va a aparecer en el momento que se confirma la fórmula. Por eso yo veo, y a veces seguramente van a encontrar ustedes planillas de fórmulas ya hechas, pero que no hicieron ustedes, que hizo otra persona, que están compartiendo. Es decir, el inicio es igual primero, después el más, y después el número, o después la referencia a la celda, etc. Esto nomás también quiero que se entienda y el motivo, ¿sí? Al darle Enter, vamos ahora a... Profesor, una consulta. Sí, cómo no. Acá en otra computadora nomás estaba tratando de escribir ahí en Excel un número y me aparece todo el símbolo de numeral. Y me posiciono encima y me aparece, no sé si porque Fecha larga. toqué ayer. Sí, la fecha. No. Yo te explico. En algún momento de toda esta historia de mi enseñanza de Excel, un alumno llevó mi computadora porque le presté para hacer el curso
y él estuvo haciendo la selección de varias hojas y en el momento le cambió todo a formato numeral. Entonces, como eran mis archivos originales, yo tuve que ponerme a cambiar, y lo que no pude hacer fue el cambio de estas hojas. Entonces, ustedes van a ver que cuando cargan algún archivo en alguno de estos ejercicios, en vez de mostrarle el número, le va a mostrar todo numeral, pero eso es porque el formato está como formato de fecha larga. Para que esto no esté en formato de fecha larga, voy a tener que seleccionar o la celda o la columna o toda la hoja y ponerle en formato de fecha, perdón, en formato de número, ¿sí? O por lo menos formato general, ¿sí? Entonces, cuando te vuelva a salir ese formato de numerales, seleccionar nomás esa celda o esa columna o esa fila, porque no sé qué exactamente fue lo que estuviste viendo, para poder hacer el cambio de formato. Pido disculpas porque eso en realidad a todos mis alumnos les digo, le tengo que decir eso, ¿verdad? Bien, respondí tu pregunta. Pero ¿cómo cómo tenía que hacer Te para muestro, cambiar otra vez por eso? te muestro. Por Seleccioné ejemplo, la celda. ponete en el 500 un ratito. En ese 500 te voy a mostrar un ratito En- algo. bueno, Ahí andate un ratito, espera que voy a anotar. Disculpame que siempre... Ahí. Bueno, ahora quiero que te vayas acá, en ese sector de la pantalla, en tu formato de número, ¿sí? Quiero que notes que ahí en tu pantalla ahora está un recuadro rojo. No sé si te sale en tu pantalla. Ahí. Al hacer clic en esa flechita vas a ver que hay varios formatos, de los cuales quiero que selecciones el que dice fecha larga. Si seleccionas el que dice fecha larga, vas a ver que ahora esa celda está así mismo como te salió probablemente en la planilla, ¿verdad? Así era como sí, te sí, salía. así mismo. Entonces, en vez de salirte el número que correspondía, él te muestra, no te muestra luego nada, solamente numeral. Entonces ahí quiero que selecciones o solo la celda o toda la columna inclusive. Para seleccionar la columna es hacer clic nomás en la columna E, que en este caso le contiene a ese valor. Y una vez que haces clic, él le selecciona toda la columna y de una sola entras a ese valor, pero le decís número o le decís general. Número te va a poner normalmente los separadores de miles y general no te va a poner separadores de miles. Entonces, en ese momento vos estás arreglando ese error que expliqué recién, ¿sí? Sí, sí, gracias, bro. No, por favor, cuando quieras. ¿Qué más? Ahora necesito que debajo de 500, momentáneamente nomás, vamos a empezar la fórmula con el signo menos, ¿sí? Entonces, te pones debajo de 500, en vez de presionar es igual ni más, vas a presionar menos. Vamos a arrancar con el menos. Y vamos a seleccionar el 300, que está a la izquierda. Y para entender, un número positivo que tiene el signo menos delante cambia de signo. De hecho, hasta acá no te pedí hacer algo más, pero si le das Enter para ver nomás, al darle Enter vamos a ver que esa fórmula se generó. Se generó con el menos y para ver si es una fórmula o si él considera que es una fórmula, quiero volver a entrar a mirar el 300 negativo ya ahora. Y si está el es igual delante, quiere decir que también pude iniciar una fórmula con el signo menos. Entonces, yo puedo iniciar con 3 operadores una fórmula. La única salvedad es que si inicio con el menos, el resultado va a tener en cuenta ese valor posterior al menos como negativo. ¿Se entiende? Si era un valor negativo al que le arrancaba poniendo menos la fórmula, eso va a convertir a positivo y ahí a lo mejor yo puedo hacer una suma, ¿sí? Pero como justo el valor es positivo y arranco con menos, entonces automáticamente dentro de la fórmula ese valor se toma como negativo. ¿Me están siguiendo? Entonces ahora voy a hacer, y le voy a poner otra vez una suma, ¿sí? Entonces, al lado de D7 voy a escribir más y le voy a seleccionar 400 que está allá abajo de 300 y en ese momento tendría que tener un valor positivo de 100. De hecho, que cuando le das Enter se va a mostrar como 100 positivo porque el positivo es 400 y el negativo fue 300. Entonces, para entender nomás, yo puedo arrancar con 3 operadores diferentes, ya habíamos visto, es igual, más o menos. Y ahora vamos a ver, yo en realidad pude haber hecho al revés también, pude haber empezado con es igual o con más, pude haber seleccionado el 400 y le pude haber restado menos 300. Y si le pongo menos 300, se entiende que ese 300 es negativo dentro de esa conformación de fórmula y el resultado iba también a ser el mismo, digamos, ¿verdad? En este caso puedo dejarle nomás así, porque en realidad hice la resta, solamente que resté primero y sumé después, pero dicho de otro modo tengo el mismo resultado que si hubiese restado 400 de 300, ¿sí? Ahora, si hacía 300 menos 400, sí iba a tener como resultado un negativo, ¿sí?
De hecho, quiero que hagamos un poco de eso. Dale un poco enter un ratito ahí, Fer. Y ahora la fórmula, entrate nomás en la misma, o sea, posicionate en el 100 y empezá otra vez, pero vas a empezar ya con es igual. A partir de acá ya podemos empezar con es igual o con más, eso ya depende de cómo quieran. Pero acá, ahora vamos a hacer así. Vamos a seleccionar el 300 que está ahí al lado y vamos a restarle 400. Si hago eso, un número menor menos un número mayor, ahí voy a tener como resultado negativo. Pero ¿por qué para mí es importante que ustedes vean este resultado negativo? Porque los negativos pueden verse de diferentes formas también en Excel. En esta hoja ya está preestablecido que el negativo se muestre con paréntesis. Puede que a mí no me guste ver con paréntesis, sino que me guste ver los números rojos los números negativos en rojo. Si es así, entonces yo puedo necesitar hacer un cambio de formato. Quiero que te posicione un ratito en el 100 que se muestra con paréntesis en negro. Y ahora vamos a entrar al formato de número. Para entrar al formato de número en su momento, creo que ya les dije que con el teclado abreviado era Control Shift, no, Control 1, disculpen. Control 1, pero el 1 del teclado QWERTY, no el 1 del teclado numérico. Entonces ahí puedo ver cuál es el formato que está visible en esa celda en ese momento. Si bien yo veo una partida ahí de tipos de formato en la columna derecha, quiero que ahora nos vayamos en la columna izquierda a la categoría número, que está más arriba, cerca de general. A ver, acá, este que está acá. No, en esa pestaña número, pero al número que está otra vez como categoría. Eso. Y en esa categoría voy a ver que cuando ingreso tengo a los formatos de números negativos en este sector. Esos formatos de números negativos pueden cambiar. Entonces ahí es donde yo voy a seleccionar. Yo veo que hay dos rojos en la lista. Uno que no tiene el signo menos delante y otro que sí tiene el signo menos delante. Entonces quiero que seleccione uno de los dos, no importa cuál, simplemente para ver nomás que ese cambio de formato negativo va a hacer que al darle a aceptar, ese 100 que se veía entre paréntesis, ahora pasa a mostrarse como formato negativo en rojo, ¿sí? Bien, excelente. Seguimos. Ahora vamos a poder ver que en una fórmula, si quiero arrancar con división, así como para comprobar, nomás, pues ustedes van a decir, che, este profesor me dijo que puedo empezar con 3 tipos de operadores y voy a ver pues, si no puedo empezar también con este. ¿Y por qué es lo que dice que son solo 3? Bueno, ahora vamos a comprobar. Quiero que se pongan debajo el negativo 100 y ahí arranquemos con el dividido. El dividido normalmente está, si tienen teclado numérico, arriba del 8, y si tienen el teclado QWERTY, suele compartir tecla con el 7. Entonces yo voy a tener que presionar Shift 7 para que arranque mostrándome ese símbolo. Pero quiero que tengan en cuenta que cuando yo pido escribir primero ese símbolo, vamos a probar un poco cómo escribiría ese símbolo vos ahí, Fer. Ahí intentaste escribir. ¿Por qué digo que intentaste escribir? Porque en vez de empezar la fórmula o verse escrito en la celda, él me habilita los rótulos ahí arriba. ¿Sí? Entonces, quiero que vuelva nomás a probar que al hacer esa escritura, él en vez de escribir, me muestra los rótulos de acceso con el teclado a la cinta de opciones, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Entonces, no puedo empezar una fórmula con un símbolo diferente a esos 3 primeros que estuvimos viendo. Entonces vamos a arrancar nomás como sabemos que se puede, o con más, o con es igual, ¿sí? Por eso yo casi siempre cuando yo le voy a pedir que inserten una fórmula, les voy a hablar de más o es igual, les voy a decir. Pero con la finalidad de que ustedes elijan el operador y a veces es no el que yo elijo, sino el que estoy acostumbrado a usar, entonces van a escribir el que quieran, ¿sí? Para arrancar una fórmula. En este caso, la fórmula va a ser 400, que está al lado, ¿sí? Voy a señalarle al 400 de al lado y voy a dividirlo y ahora sí se va a escribir si presiono la barra, bien, y voy a seleccionar el 3 que está abajo. Entonces tendría que dividir 400 entre 3. Al darle Enter, yo voy a ver que ese resultado es, y bueno, esto también es importante de entender. Cuando yo tengo números enteros, pero realizo una operación que va a hacer que muestre el resultado, y estos resultados no son enteros, estos resultados pueden verse así.
En este caso se ve con varios decimales y eso que yo no le configuré a qué cantidad de decimales quiero ver. En este caso quiero que noten nomás que todos los datos ahora de esa columna están con el formato general. El formato general va a tratar de intuir qué tipo de resultado es el que ustedes van a ver y dependiendo del resultado, él ya lo va a poner automáticamente en el formato. A lo que voy nomás, si él intuye que son números enteros, no le va a poner ni un decimal. Si el resultado tiene decimales, y él le va a mostrar todos los decimales que pueda mostrarle como resultado. Y si son muchos, muchos decimales van a tener. Si son, a ver, ¿qué otros? Fecha, le va a mostrar como fecha. Si entiende que tienen que ser texto, le va a mostrar como texto. Y así sucesivamente. Quiero nomás que se entienda eso porque una hoja vacía en Excel que yo empiece a generar fórmula, normalmente va a trabajar de esa manera hasta que yo haga el cambio de formato. Pero en este caso no le vamos a mirar todavía el formato. Bueno, ahora quiero hacer una multiplicación. Ahora quiero comprobar que 400 dividido 3 es igual a 133. Entonces voy a multiplicar 133,333 por 3 que tengo al lado, ¿sí? Entonces esa va a ser la fórmula. Esa celda por, y para eso voy a tener que escribir el asterisco es entonces el que va a hacer la multiplicación en Excel. Hasta ahora yo suelo ver que hay alumnos que quieren usar la X como multiplicador, pero evidentemente no es el operador, ¿sí? Entonces es el asterisco. Ahí puedo ver que si multiplico 133 por 3 me da de vuelta 400 y como el resultado es a 2 decimales, el original que se tomó para darme el 133,333, él me vuelve otra vez a mostrar en 2 decimales, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, acá viene lo complicado, digo yo, porque ahora voy a elevar a una potencia. Y si yo quiero elevar, discúlpenme un poco, no estoy mirando un poco la hora, todavía no es la hora, ¿verdad? Tenemos unos minutitos. Entonces, voy a elevar a una potencia. Necesito saber cuánto es 3 al cuadrado. Probablemente ya sepa de memoria, ¿sí? Pero ¿cómo escribo eso en Excel? No voy a escribir manualmente porque el 3 se ve allá debajo del 400. Entonces, borrarle nomás ese 3. Quiero que referencies. Y al referenciar, ahora necesito, el desafío es, ¿cómo escribo ese símbolo? Porque ahora tengo que escribir ese símbolo que parece así una... La otra vez le pregunté a un alumno, ¿cómo se ve ese símbolo? Y parece el sombrero de Napoleón, me dijo, ¿verdad? No sé, eso ya va a depender de usted. Ese símbolo tiene un nombre. El nombre de ese símbolo es acento circunflejo. Yo no le di ese nombre, así se llama en realidad. Y el acento circunflejo, como es un acento, va a aparecer escrito probablemente 2 veces. Puede que si su teclado es inglés, tengan pintado en una tecla y a veces ese acento se escribe con shift, a veces con al de la izquierda, a veces con al de la derecha. Pero van a tener que presionar probablemente 2 veces y al presionar la segunda vez recién va a salir el acento, pero en vez de salirle una vez le va a salir 2 veces. Entonces, quiero que prueben, en este caso Fer, necesito ver si tu tecla tiene pintado ese símbolo o no. Y al presionar puede que presiones solo la tecla con Shift o con Alt GR, el Alt de la derecha, ¿verdad? Y si tampoco aparece, no te preocupes, porque a veces no aparece después de presionar todas las teclas que están en ese sector derecho, de la ñ, de la P, y no aparece finalmente, entonces hay una forma de escribir. A eso es lo que me refiero. ¿Cómo te salió? Sí, estaba en los números QWERTY. Ok. Ok. Ah, sí, en el 6 veo que está. En el mío al menos se ve pintado encima del 6. Entonces con Shift no me escribiste, ¿verdad? Sí, con Shift. Espectacular, porque está en inglés luego tu teclado. Bien, excelente. Entonces fue fácil. Ahora, ¿qué pasa si busqué de todos modos y no puedo escribir? Entonces ahí vamos a usar la receta de Fío que hace rato dijo, tal cosa. Bueno, borrar otra vez un ratito ese. Primero voy a probar algo. Nosotros, sin querer, supimos seguramente cómo usar el cifrado. Así cuando teníamos que escribir antes, cuando empezó el tema de los correos electrónicos y demás, el arroba. ¿Cómo se escribía arroba? Al y qué combinación de número era arroba. Por ahí 64. recuerdan. Vamos a escribir un poco. Al de la izquierda, de la barra 64. espaciadora, 64. Vamos a escribir un poco a ver si aparece el arroba. Solo para saber si aparece. ¿Es 64?
al 64 tendría que ser. Y ojo, otra cosa, no puede ser el 64 con las teclas del teclado QWERTY, de los números del teclado QWERTY. Tiene que ser sí o sí con las teclas del teclado numérico. En tu notebook tenés teclado numérico, Fer, porque si no tenés no vas a poder escribir de esa forma, Sí, ¿verdad? tengo. Y probá un poco entonces. Habilita primero tu teclado numérico para poder hacer. Ahí escribiste, eso. Entonces sale la arroba, ¿sí? Al escribir al 64. Y como ese es el cifrado ASCII, otra combinación de números va a dar otro símbolo. Entonces, la combinación de números que da el acento circunflejo es al 94. Quiero que prueben un poco escribiendo al 94. Y si ustedes están haciendo en sus máquinas, quiero que prueben también el al 94. Sí, Ese tiene que ser el acento circunflejo. Entonces, si ya sé cómo escribir con esa combinación de alt y números, entonces voy a poder hacer la referencia de los valores. Entonces, mi fórmula tendría que elevar el 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, vuelvo a entrar en mi fórmula, que era el de arriba, que dejaste escrito el 3. En este caso, es borrar nomás ese, escape nomás, va a ser el 3 de arriba. Y vas a continuar, porque hasta acá seleccionamos el 3, que estaba ahí en diagonal, bien, y ahora el acento circunflejo al 94, y ahora referenciamos al 2. Entonces, estoy diciendo que quiero elevar al cuadrado el 3. Al darle Enter, tiene que aparecer la respuesta, tendría que ser 9, ¿verdad? 3 por 3 pues sería así, sí. 3 por 3, 9, bien, excelente. Entonces, quiero nomás que entiendan que el acento circunflejo es el que va a elevar a un exponente y primero se pone la base y después el exponente, ¿sí? Para poder entender que así se eleva un número. Sí. Bueno, esperen que... Bueno, ya me pasé un minuto, disculpen. Bueno, hasta acá por hoy. Vamos a guardar esto y vamos a... yo voy a generar el video otra vez. Hoy nomás no le voy a poder pasar hoy el video, pero mañana sí les voy a pasar, les prometo, porque ahora tengo un evento. Pero hasta aquí por hoy. Agradecido por su tiempo y vamos a estar continuando ya la semana que viene, el lunes. Estamos. Espero que hayan Dale, profesor. entendido bien y vamos a continuar esto que es muy apasionante, la parte de fórmula. Sí, profe, muchísimas gracias. Que descansen, buen fin Gracias, de semana. Miguel. Gracias, Fin de profe. semana. Nos vemos la Dale, próxima semana. dale, Diosito.